Hola niñas, buenos días, ¿cómo están? Hola, Miguel. ¿Pudieron adelantar algo, niñas? Hola nuevamente. Sí, señor. Ay, yo estaba adelantando el de ayer. Ah, listo, también me parece bien. Mm, sí, ¿Querías hacer alguna pregunta antes de empezar? no, no, señor. Bueno, niños, entonces, como estábamos hablando hace un ratico, hay algunos SIS que nos están solicitando evaluar dos o más condiciones. Por ejemplo, nos dicen si está afiliado a la cooperativa y a la caja. Ahí hay dos condiciones porque nos están pidiendo hacer dos preguntas o dos comparaciones. Cuando nosotros hablamos de dos comparaciones o dos o más condiciones, debemos utilizar estos dos conceptos. Uno se denomina SIE y otro se denomina SIO. ¿En qué se diferencian? Realmente, aquí como podemos ver, seguimos hablando solamente de dos respuestas. Recuerden que tenemos una verdad y tenemos una respuesta falsa. Si tú cumples con una condición, eso significa que vas a ir al valor de la verdad. Por ejemplo, si ahorita eras del área de ventas, te dábamos una comisión, de lo contrario no. O si trabajaste 30 días, tenías una comisión del 3,5, de lo contrario solamente 2,5. Cuando nosotros hablamos de ese sí sencillo, de un condicional simple, estamos generando o estamos viendo que solamente se pueden dar dos posibles respuestas, verdad o falso. Pero ¿qué pasa cuando nos hacen más de dos condiciones? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tienes que ser del área de ventas y haber vendido, no sé, más de 5 millones de pesos? ¿Qué pasa cuando tuviste que ir a trabajar 30 días y haber, no sé, estado afiliado a la caja de compensación? No sé, cualquier cosa que se les ocurra, pero siempre enfocándonos a dos o más condiciones. En el caso de la Y, tiene una particularidad y es que es un poco más exigente. Para que sea verdad, todas las condiciones tienen que cumplirse. Entonces, ahí les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a tomar un bus del SIP, hay que cumplir dos condiciones. Hay que tener la tarjeta, ¿cierto? La tarjeta que nos permite desplazarnos dentro del sistema. Y adicional a eso, hay que tener saldo en la tarjeta. De lo contrario, nosotros no podemos tomar, en este caso, el bus del SIP. Si tenemos la tarjeta pero no tenemos saldo, el bus no nos va a llevar. Y si tenemos dinero y no tenemos tarjeta, normalmente va a ocurrir lo mismo. Entonces, en ese caso, ambas condiciones son obligatorias y ambas tienen que cumplirse. Con una de ellas, con una de esas condiciones que no se cumpla, si entre cinco condiciones una de estas no se cumple, automáticamente será falso. ¿Hasta ahí de pronto vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí de pronto alguna pregunta? No, está ok, está ok. Listo. Digamos que la Y yo la comparo mucho a una mamá o a un papá. Es un poco más, no es como tan fácil de llevar, ¿sí? Todo tiene que cumplirse, de lo contrario no hay como esa posibilidad de dar algo o que sea verdad. Mientras que la O es un poco más laxa. Yo la comparo un poco, por ejemplo, a los abuelos. En la O hay una particularidad y es que si alguna de las condiciones se cumple, si tú tienes cinco condiciones y una de ellas se cumple, automáticamente pasa en este caso a ser verdad. Por ejemplo, si nosotros estamos en una estación de la calle 26 y vamos para el Portal El Dorado, hay muchas rutas que nos van a llevar hacia allí, o en esa estación puede que paren muchas rutas que se vayan o que vayan hasta allá. Según entiendo, pues, normalmente todas paran en el portal. Pues cualquiera de las rutas que tomemos nos va a servir. La que primero pase la tomamos. Y eso hace referencia a la O. Con una de ellas que se cumpla, automáticamente pasa a ser verdad. La única forma de que sea falso es que ninguna de las condiciones se cumpla.
No sé, que hayamos subido a la estación de Transmilenio a las 12 de la noche y a esa hora pues ya no pasan Transmilenios. Entonces, pues, si no pasa ningún Transmilenio, pues obviamente no vamos a llegar. Y si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, aquí se cruzan. Aquí hablamos de un todos se cumplen y aquí todas no se cumplen. Aquí una se cumple y aquí una no se cumple. Eso lo podemos como referenciar para tener en cuenta nuestro trabajo o nuestro proceso. ¿Qué es importante recordar aquí? Que cada una de estas comparaciones, estas condiciones, es denominada prueba lógica. Si nosotros tenemos dos preguntas, las dos preguntas deben tener un valor inicial de comparación, una comparación final y un operador lógico en la mitad de ellas. Por ejemplo, nosotros venimos desarrollando un ejercicio y es que, no sé, comparamos la celda H15 y le preguntamos que si esta es igual a la palabra ventas. ¿Esto es una condicional o es una operación inicial? Otra de esas preguntas que podemos hacer es, por ejemplo, si la celda F6 es mayor a, a 900, verdad que no me sirve 9, a 1.000.000. 1, 2, 3. No importa cuántas preguntas estemos haciendo, lo importante es que en todas tengamos en cuenta que siempre se debe ejecutar este mismo orden lógico. Una celda inicial de comparación casi siempre es una celda, algo con lo cual nos permitimos comparar el valor que se encuentra a la derecha. Recuerden que para que exista una comparación tiene que haber algo que lo voy a comparar contra algo. En este caso, una celda que contiene una palabra, la estoy comparando con una palabra en específico y algo en la mitad de ellas dos que me permita hacer la comparación. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Promedio. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Sobrinos? Yo no. ¿Ni hijos ni sobrinos? Sobrino sí. ¿Cómo se llama tu sobrino o tu sobrina? Una se llama María Alejandra. Pues tengo, mejor dicho, como 7. Ah, sí, entonces parecido. Pero pongamos a María Alejandra y pongamos a Santiago. A Santiago, listo. Vamos a poner aquí a Santiago. Voy a copiar aquí el formato. ¿Y tú? Sí, una hija Catalina. Vamos a poner aquí a Catalina, sí. Y me hace falta un nombre más. Otro sobrino puede ser, por ejemplo. Mauricio. Mauricio. Listo. Vamos a hacer una cosa. O les voy a poner un ejemplo. Digamos, yo tengo un niño, se llama Alejo. A él le gusta mucho ir a Diversity. Es como un premio que se le da cuando él realmente cumple con algo que se le da o con unos parámetros que se le dan. Por ejemplo, nosotros, o yo le indico que si su promedio de notas es superior a 4.1 y si cumple con un deber establecido, tendrá como recompensa ir a Diversity. Ir a Diversity. De lo contrario, no tendrá recompensa. Vamos
Vamos a ponerlo acá. Si su promedio de notas es superior a 4.1 y si cumple con un deber establecido, tendrá como recompensa ir a Diversity. No sé, por ejemplo, sacar una mascota, sacar la basura, no sé, ayudar con algo en la casa puntual, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántas condiciones tiene que cumplir nuestro niño o nuestra niña para que lo llevemos a este premio? 2. Dos, ¿cierto? Notemos aquí algo indispensable y muy importante. El problema nos dice y. Su promedio de notas es superior a 4.1 y si cumple con un deber establecido. Vean que aquí dice y. El mismo problema normalmente nos indica cuál es el tipo de sí que tenemos que utilizar. Si es una i o si por el contrario es una o. Eso normalmente lo encontramos siempre en el texto que estamos estableciendo. Voy a establecer aquí unos valores al azar para poder hacerles el ejemplo. Sí, sí. Pongámosle, y aquí no, aquí pongámosle 4, 5. No, aún me falta una de las posibilidades que ninguna cumple. Listo, niñas. Si quieren, por favor, digiten al menos estos datos. Digamos, el nombre no es indispensable, es como para hacerlo un poco más ameno. Si quieren, digiten el promedio, el deber y el resultado. Una casilla que esté libre para poder llevar a cabo el resultado. Cuando tengan ese valor, por favor, me avisan. Cuando tengan estos daticos, por favor, me avisan. ¿Cómo van, señoritas? Ya tengo los valores. Listo, sí, señor. Excelente, muy bien. Entonces, chicas, realmente lo importante, yo digo que Excel es como uno de hombre o como un niño a veces. Todo toca decírselo. Para algunas veces nosotros vemos que es un poco lógico o que tiene mucho sentido, pero realmente Excel no tiene como la capacidad de pensar. Es necesario que nosotros le indiquemos cada cosita, cada detalle para que pueda establecer un resultado correcto. Aquí, por ejemplo, ¿cómo nosotros le podemos indicar a Excel que el niño o la niña está cumpliendo con un deber establecido? Para ello, por ejemplo, nosotros incluimos una casilla donde le estamos indicando si el niño o la niña cumplió con su deber o por el contrario no lo hizo. Es muy importante que nosotros sepamos con cuáles datos estamos trabajando. Para este ejemplo yo le puse sí. Alguien por allá en casa pudo ponerle cumplió. Y aquí, por ejemplo, no cumplió.
Este dato que nosotros trabajamos o este dato que nosotros vamos a tener en cuenta es indispensable para que podamos generar ese resultado final, ese valor con el cual lo vamos a comparar. Recuerden que la comparación tiene que ser exacta. Una celda la estamos comparando con una palabra y esa palabra no puede cambiar, no puede ser diferente. Por ejemplo, ven que aquí a Mauricio después del sí le voy a poner un espacio solamente. Y para nosotros eso es invisible porque realmente no vemos el espacio. Pero ese espacio ya nos puede estar dañando la fórmula o la función que vamos a hacer. Bueno, entonces nos dicen que si el niño tiene un promedio de notas o si la niña tiene un promedio de notas superior a 4.1 y además cumple con un deber que se estableció, ese deber lo llamamos sí, o sea, sí cumplió, tendrá un premio de ir a Diversity, de lo contrario no irá a Diversity. Como tenemos dos condiciones y el problema nos indica que es una I, después del paréntesis del sí abrimos una condicional I. Un segundito, qué pena con ustedes. Abrimos una condicional para la I. Dentro de esta I vamos a hacer cada una de las preguntas. No importa si empezamos con el deber, no importa si empezamos con la nota en este caso. Recordemos que debe cumplir ambas para que en este caso se dé su premio, de lo contrario no. Si nosotros tomamos la primera casilla, la de las notas, nos están diciendo que ese promedio de notas debe ser superior a 4.1. Por tanto, la casilla de la nota, preguntaremos si esta es mayor a 4.1. Esa es la primera pregunta que estamos haciendo y eso es lo que nosotros hemos venido trabajando normalmente. Pero en este caso hay una segunda pregunta y es, en este caso, si también cumplió un deber. Separamos con el punto y la coma y hacemos la siguiente pregunta, donde tomaremos la casilla que está conteniendo ese valor de respuesta o esa forma en la cual nos lo está indicando. Y aquí, ¿cómo debería yo terminar esa pregunta o esa comparación, niñas? Si E14 es Entre comillas, sí. algo antes de entre comillas, sí. Es igual Muy bien, si es igual a la palabra, a la palabra, entre comillas, sí. porque sí, Porque ahí estamos diciendo que sí cumplió. de acuerdo. Y si hubiera una palabra diferente, Colocaríamos la palabra. efectivamente, muy bien. ¿Tenemos alguna otra condición? Como no hay más condiciones, nosotros establecimos el promedio y si cumplió con un deber, aquí tenemos el promedio y aquí tenemos el deber. Tenemos dos condiciones o dos preguntas que hacerle a nuestro niño o a nuestra niña. Cerramos el paréntesis de la Y. Aquí ya finalizamos las preguntas. No hay más preguntas que hacer. Noten por favor que está en color rojo y aquí también cerramos en color rojo. Eso significa que estamos cerrando la Y. Y respondemos con solamente dos posibilidades. O es verdad o es falso. Si es verdad, nosotros podríamos decirle aquí que va a ir a Diversity. Diversity. En caso contrario, le vamos a poner no se dará premio. Recuerden que nosotros podemos poner lo que nosotros querramos allí en ese espacio. Puede ser una palabra, puede ser una frase. Por favor, repliquen esta fórmula allí en casa y verificamos si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo.
¿Nos funciona, chicas? Sí, sí funciona, aunque a mí me da unos resultados, solo me da uno que sí. Según los datos que pusimos, solamente Mm, Mauricio cumpliría con los requerimientos. ujú. Démosle Enter y verificamos. En mi caso, Mauricio no va a obtener el resultado, por lo que hicimos ahorita un pequeño cambio. Entonces, aquí verificamos. ¿Qué está sucediendo? Recordemos que tenían que cumplir ambas condiciones. Efectuamos la primera pregunta. De 14, es decir, el promedio de notas de María Alejandra. ¿4.1 es mayor a 4.1? No, Como eso no es cierto, como no se está cumpliendo, la siguiente pregunta no la va a tener en cuenta. ¿Por qué razón? Porque con una condición que no se cumpla, automáticamente es falso o es mentira. Y en este caso, nuestra condición del falso es no se dará premio, que es lo que estamos viendo acá. Perdón. La siguiente persona, vemos exactamente lo mismo. 2.5 no es mayor que 4.1, así que automáticamente pasa a no se dará premio. En el caso de Catalina, Catalina tiene 5 en su nota. ¿5 es mayor a 4.1? sí. Sí, sí. Sí, Ujú. ¿cierto? Y luego hace la segunda pregunta. E16. ¿Quién es E16? El deber dice que no cumplió. Y aquí se hace una pregunta. ¿No es igual a sí? No, No, eso no es cierto, ¿cierto? Como una de las dos no es cierta, entonces pasa automáticamente al valor del falso. No se dará premio para esta niña. Y en el caso de Mauricio, Mauricio está cumpliendo con ambas, su promedio es superior a 4.1 y cumplió con su deber. Pero como nosotros aquí pusimos la palabra sí, y aquí se acuerdan que le pusimos un espacio después del sí, la palabra ya no es igual. Ese espacio es lo mismo, o bueno, puede ser tomado imaginativamente como si allí hubiese un 4, o si hubiese otra letra, o si hubiese una arroba. Al no ser igual, automáticamente no está tomando la respuesta. Pero si la ponemos igualita, si la palabra es la misma, vean que aquí le borré el espacio, aquí ya le está dando el valor de la verdad, porque está cumpliendo con ambas. Y aquí pasa exactamente lo mismo. En este caso, Alejo no cumplió con las notas, no cumplió con el deber, automáticamente su respuesta también será, no se dará premio. De ahí de pronto tenemos alguna pregunta, chicas. no, señor. ¿Es claro hasta allí? Sí, sí, señor. Listo. En caso que hubiera otra y también iría entre ese paréntesis o dependiendo de lo que nos pidan. En O sea, caso de que tuvieras, pueden haber dime, más y sobre esa fórmula y o solamente es una sola. ¿otra condición o qué te refieres con otra I? Sí, que hubiese otra condición, simplemente se le agrega la condición dentro del paréntesis, manteniendo el i. Sí, correcto. Aquí le das punto y coma y Mm, agregas la otra condición. ok. ¿De acuerdo? Ujú, ok. Listo, chicas. Vamos a copiar esos datos que acabamos de generar. Aquí empecé con cuál, con el promedio de la nota. Borremos el resultado, por favor, y en este caso vamos a plantearlo con la O.
como les digo, no importa con cuál estamos empezando. Finalmente, las condiciones se aplican con esa tabla de la verdad que acabamos de decir. Si se cumplen todas, se da un valor de verdad o un valor de premio. Con una de las dos que no se cumpla, automáticamente se cancela y es falso. Para la O es un poquito diferente. Ahorita empezamos con las notas, en este caso voy a empezar con el deber. Si E22, en mi caso, es igual a la palabra sí, o el promedio de notas de la persona, de cada uno de estos niños o niñas, es mayor a 4,1. Espérenme un segundito porque como no tengo el 9, no puedo cerrar el paréntesis y me va a generar error. Listo. Ven que la estructura es exactamente igual. Yo lo hubiera podido dejar igual, iniciando con el 4,1 y terminando con el sí. O puedo ponerlo al revés. Realmente no importa porque todas las condiciones se deben cumplir, o en este caso una de las condiciones se debe cumplir para ser cierto, independientemente cuál esté primero o cuál esté segundo. Y el valor de la respuesta sigue siendo el mismo. Si tú cumpliste, el valor de la verdad es, en este caso, de la diversity. En caso de que no pusimos, no se dará premio. Repliquemos esta función, por favor, allá en nuestro equipo. Y me dicen cuántos niños sí cumplen o cuántos niños van a diversity y cuántos no. Todos menos Alejo. Todos menos Alejo, ¿cierto? Digamos que, como les decía, la O es un poquito más laxa, tiene más posibilidades. Hace las preguntas. E22 es igual a sí. Viene y verifica quién es E22. Si es igual a sí, si eso es cierto, ¿cierto? Teniendo en cuenta que eso es cierto, ya no va a tomar en cuenta cuánto fue su nota. Independientemente si fue mucha o fue poca, Excel, digamos, no cumple con esos parámetros. Al encontrar que esto es cierto, ya la segunda pregunta no la va a tener en cuenta. Es como si esto automáticamente se eliminara. ¿Por qué razón? Porque ya encontró una verdad. Y al generar esa verdad, automáticamente le dirá que sí, que eso es cierto, y le va a decir que va a Diversity. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Aunque su nota es muy bajita, su primera respuesta es sí y por tanto se le va a dar el premio de ir a Diversity. Cumplió con una, automáticamente tiene premio. O es verdad. Aquí hace la pregunta. En este caso, Catalina. Catalina, si no es igual a sí, su deber es no, no es igual a sí, es decir, no se está cumpliendo, pasa a la segunda pregunta y hace la pregunta. ¿5 es mayor que 4,1? Sí, 5 es mayor que 4,1. Como una de las dos está cumpliendo, automáticamente le entrega la valor o el valor de verdad, que en este caso es la diversity. La única forma en que los dos, o la única forma en que no se cumpla, en que no le dé respuesta positiva, es que ninguno de los dos se cumpla. No cumpliste con tu deber y tu nota tampoco fue mayor a 4,1. En este caso, es la única forma en la que no se dé premio. ¿De acuerdo, niñas?
Sí, Ok, señor. sí, señor. ¿Hasta allí alguna pregunta? No. Hay algo importante que tener en cuenta, es que eso no se los he explicado y me parece que ya es bastante información por hoy. Pero puede pasar lo siguiente. Puede pasar que nosotros tengamos un sí, una y, ejecutemos las respuestas. No, esto no lo voy a eliminar. Puede pasar esto que están viendo acá en la pantalla. De hecho, en un segundito y lo saco porque es que no se ve muy bien. Observen por favor esta fórmula o esta función. Es una función que tiene dos i's, es una función que tiene y y es una función que al mismo tiempo tiene o. Lo que están viendo en la pantalla es lo que se considera un condicional anidado o un condicional avanzado, porque es un condicional que tiene dos sís dentro de uno solo, uno por aquí y uno por aquí. Adicionalmente a ello, tiene una y y tiene una o. Esta pregunta o esta condición que estamos dando tiene una respuesta, independientemente de cuál sea. Aquí, por ejemplo, lo voy a cambiar por respuesta 1. Recuerden que la multiplicación, se pueden hacer multiplicaciones, sumas, restas, bueno, entre tantas y tantas cosas. Pero ese sí tiene una respuesta. Si eso es cierto, eso tendrá una respuesta. Y habrá una... Y habrá una segunda. Habrá un segundo sí, pero este sí ya tiene una O. Y esa O también tiene otra respuesta. Digamos que esto que estamos viendo en la pantalla es algo que podemos ver mañana y entender cómo funciona cuando tenemos más de dos posibilidades. Recuerden que lo que hemos visto hasta ahora es que solamente tenemos dos posibilidades, o es cierto o es mentira. Lo que pasa cuando estamos, por ejemplo, jugando fútbol. Cuando estamos definiendo un resultado de fútbol, se puede ganar, se puede perder, pero también se puede empatar. Y ahí es cuando entran este tipo de condicionales. O algunos condicionales más avanzados que tienen varias preguntas, pero eso genera una misma respuesta. Y no necesariamente puede que se dé una sola respuesta, sino puede que se den 4 o 5 respuestas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un grupo de estudiantes y los podemos evaluar en excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente? Ahí hay varias respuestas. Sino que la verdad este tema sí se los voy a dejar para mañana, porque ya me parece bastante información. ¿Las mías? Listo, sí, señor. Listo, sí, señor. Voy a cerrar esto. Listo. Procedimiento 1 de la tabla de la guía 2. Lo que nos están pidiendo en este caso es verificar qué tiene el formato tabla, en qué se diferencia. Funciones redon.multi, que esa ya la vimos. Gráficos estadísticos. Pegado especial a partir de transponer.
función contar sí, que esa ya también la vimos, buscar B, y hay una nueva función que sí podemos ver el día de hoy que se llama sí error. Abramos el archivo que estábamos trabajando, la liquidación de nómina. Esta mañana nos quedamos en el total de vengado. Lo que nos plantean en esta segunda guía es cómo calcular el valor de la salud, la pensión, el fondo de solidaridad, la red de fuente, operativa, fondo de empleado y el total deducido. Por ejemplo, el valor de la salud. El valor para el descuento de salud se obtiene del valor total de vengado menos el subsidio de transporte, bonificación, auxilio de alimentación y gastos de representación de acuerdo al porcentaje, de acuerdo al porcentaje establecido en la hoja valores vigentes. Allí hay que hacer algo, sí, niñas. Está súper demorado. Para esta primera función, de la salud, por favor, quiero que lo vean acá. Hay que hacer sí. Yo creo que sí. No, yo creo que son solo sumas y resta, suma y resta. Sí, correcto. Es una suma, una resta y una multiplicación. Ujú, sí. Ah, ok. No Porque habría que meter estamos nada en sumando paréntesis. dime. No habría que incluir nada en paréntesis. Sí, el total de vengado menos. Bueno, ahí nos quedaría algo similar a esto, la salud. Nos quedaría el total de vengado, ¿cierto? Menos la suma de todos esos valores que nos están diciendo. El subsidio de transporte. Por acá el subsidio de transporte, que ¿dónde está? Acá está. Más, ¿qué nos dicen después? Más la bonificación, más el auxilio de alimentación, más la bonificación, más el subsidio de alimentación, ¿cierto? Inclusive, por ejemplo, aquí podríamos cerrar el paréntesis y ya los tenemos todos. Ahora sí. Y este valor que por fin lo pude generar, este valor sí lo puedo multiplicar por el porcentaje de salud que paga el empleado. ¿Dónde podemos encontrar ese valor o ese porcentaje? Hay una tabla que se denomina valores vigentes y por aquí nos dicen que en la carga prestacional el aporte de salud del empleado es del 0,04, es decir, el 4%. Fijamos este valor y eso nos permitiría determinar cuánto debería pagar nuestro empleado de salud. Sí, niñas, ¿eso es claro para todos? ¿Para todas? Es Sí, simplemente señor. operaciones matemáticas. El valor del descuento de la pensión se obtiene del total de vengado menos, inclusive es la misma fórmula, lo único que cambia ahí es el valor del porcentaje, porque el valor de la pensión es el 4, el valor de la salud es el 4 y el de la pensión es el 4,5. Pero en teoría es la misma fórmula, o al menos allí dice que es la misma fórmula. El aporte de fondos de solidaridad es del 1% del salario para salarios mayores a 4 salarios mínimos. Allí habría que elaborar un sí. Sí. Efectivamente.
Luego nos dicen en el punto 6, utilice una función de buscar B, asigne el valor que le corresponda a la retención en la fuente de acuerdo a los datos de la hoja retefuente. Este ejemplo sí lo quiero hacer con ustedes. Este se debería hacer sobre el total de vengado. Pero como no lo tengo generado, lo voy a hacer a partir de, o lo voy a calcular a partir del sueldo mensual, ¿vale? Por favor, noten que nos están diciendo que lo tenemos que generar a partir de un buscar B. Si nosotros nos fijamos, hay una tabla que se llama retefuente, en donde nos dan alguna serie de valores. Básicamente nos dicen que si yo me gano entre 0 y 1.900.000, no se me descuenta valor en la retefuente. Si me gano entre 1.900.000 y 2.400.000, deberían descontarme 32.000. Y asimismo deberían descontarme de acuerdo al salario que yo tengo. Como este ejemplo lo vamos a generar a partir del sueldo mensual, el sueldo va a ser nuestro valor buscado. Es decir, a partir de ese sueldo vamos a determinar cuánto nos deberían descontar en esa retefuente. Para ello podemos tomar aquí este valor de acá, o este espacio de acá. Ponemos punto y coma, y si nosotros recordamos, hace algún rato, le dimos un valor a ese conjunto de datos, le dimos un nombre. Ese conjunto de datos se llamaba retefuente. Véanlo aquí. Si nosotros lo recordamos, empezamos a digitar la palabra y nos sale con este icono amarillo. Esto significa que es la tabla que nosotros tomamos de aquí de manera inicial. Si no lo recordamos, simplemente podemos ir a la tabla, tomamos todos los datos, y vean por favor que aquí nos sigue diciendo que es retefuente, o que ese conjunto de datos se llama retefuente. En este caso, nos están solicitando un valor a retener, es decir, ¿cuánto nos van a quitar? Ese dato se encuentra en la columna número 2, por tanto el indicador de la columna sería el número 2. Y nosotros dijimos que casi todos los datos eran falsos. Hagamos la prueba y pongamos el falso allí. Démosle la tecla Enter y vamos a ver que en este caso nos dice que no aplica. Y si lo arrastramos para todos, nos va a decir que no aplica para ninguno. ¿Por qué razón me está diciendo que no aplica, chicas? ¿Por qué puede estar sucediendo eso? Porque a este empleado no cumple con el tope para aplicarle la retención en la fuente, porque tienen que ser valores superiores a 1.900.000, ¿es que dice? Pero mira que, por ejemplo, esta persona gana 2.100.000 y tampoco le sale. El valor inicial que estamos viendo acá, y este es el valor, y si tú te fijas, o bueno, si nos damos cuenta, no, la fórmula no me está funcionando para ningún empleado, independientemente de cuál sea su salario. ¿Por qué no nos funciona, niñas? Falta decirle el tope. Falta decirle que, perdóname, El tope, ¿cuál sería el tope? el que aparece, el que apareciera en la tablita de retefuente, ¿no? ¿Este de acá? La idea es que lo busque solito sin que nosotros se lo tengamos que decir. Entonces, ¿qué pasa acá, chicas?
Por ejemplo, yo estoy tomando un valor. Ese valor corresponde o está en la celda J15, J16, bueno, cada uno de estos datos que estamos viendo acá. Cuando nosotros le decimos que es un valor falso, quiere decir que el número tiene que ser igualito, no puede cambiar ni siquiera en el número. Entonces él viene acá, perdón, él viene acá y busca ese mismo número, 800, ay, se me olvidó, 878.200. 878.200 no lo encuentro en ninguno de los datos que se me están dando. Como no encuentro ninguno de esos datos, entonces me dice que no aplica porque no lo encuentra. Pero es porque estamos buscando este número exactamente, 2.174.400. Si nosotros venimos a esta tabla, no hay ningún dato que tenga ese número exacto. Si nosotros lo desarrollamos así, me tocaría hacer una celda con cada número posible. Pero ¿qué pasa si nosotros en vez de este falso le ponemos verdadero? Démosle Enter, por favor. Y volvemos a arrastrar. Sí, ya aparece. ¿Ya te apareció el número? Sí, aparece. Ese primerito está en 0. Ese primerito está en 0, muy bien. Sí, señor. Entonces, en este caso, ¿qué está haciendo ese buscar B? Va y busca el valor más cercano, por ejemplo, 2.174.000. Viene acá y mira cuál es el valor que está más cercano a 2.074.000. 2.074.000 más o menos está en la mitad, pero está un poquito más cerquita de 1.900.000 que de ser 2.400.000. Así que automáticamente toma este valor que es el que más se le aproxima y por eso vemos que aquí nos dice que es de 32.000 pesos. Y esa es la razón, niñas. O por eso funciona de esa manera. Voy a hacer un ejemplo, o un ejemplo de una función, ya que la podemos hacer aquí mismo. Voy a borrar este dato. Ok. La idea es que esté como lo estamos viendo en la pantalla, pero quiero explicarles una cosa. Antes de esta función buscar b, voy a escribir la palabra sí.error. Antes de buscar b, por favor, digitemos sí.error. ¿Qué hace la función sí.error? ¿La habíamos escuchado? ¿La conocemos? Yo lo había escuchado, pero pues no manejarla como tal, ¿no? La función sí.error, en este caso, lo que hace es cambiar los errores de Excel. Por ejemplo, ese no aplica, es un error de Excel. O cuando hacemos una división entre cero, es un error que nos aparece porque no es posible hacer esa división. Por ejemplo, si nosotros escribimos sí error, mira, si encuentras o si las cosas están bien hechas, deja lo que nosotros denominamos un valor. ¿Qué es un valor? Por ejemplo, este 65.000 o este 47.000. Es decir, si el buscar B está bien hecho, deja el valor que encontraste. Pero si no está bien hecho, no quiero que me salga ese error que estábamos viendo de no aplica. Quiero que me salga otra cosa. Quiero que me salga, por ejemplo, no aplica restricción, no aplica retefuente. No aplica retefuente. Hagamos una pequeña prueba. En vez de ese verdadero, nuevamente volvámoslo a cambiar por la palabra falso. Démosle la tecla de Enter y vemos o me cuentan que están viendo en la pantalla.
El primero queda como no aplica retefuente. De ahí Si para lo abajo arrastras, ninguno. todos te darían que no aplica retefuente, ¿cierto? Todas quedan como no aplica retefuente. Sí. No aplica retefuente, porque acuérdense que hace algún momentico, cuando nosotros lo dejamos en verdadero, todas las celdas nos aplicaban o nos salían con el no aplica. Como nosotros estamos cambiando ese no aplica por otro valor, o estamos cambiando ese error por algo puntual que pusimos no aplica retefuente, por eso es que estamos viendo ese mensaje. Si nosotros dejamos, por ejemplo, la celda vacía, comillas, comillas, ya no nos sale ese error de no aplicar retefuente, sino que simplemente nos sale la celda vacía. Para esos casos se aplica ese sí punto error. Otro ejemplo pequeñito. Por ejemplo, 10. Observen por favor que nosotros estamos haciendo una división simple. 10 dividido 3 nos da como resultado 3,3. Si cambiamos ese 3 por un 0, nos sale un error de Excel que nos dice que es imposible dividir en 0 y nos da este cuadrito amarillo. Nosotros podemos cambiar este mensaje o este error que estamos viendo por lo que nosotros queramos, tal y cual como lo vimos acá. Si nosotros antes de esta división le decimos sí punto error de esa división que estamos haciendo, pero si por alguna razón la persona digita o está dividiendo entre 0, nosotros le podemos especificar. Por ejemplo, no se puede dividir entre 0. Entonces, si la división está bien hecha, quiero que me conserves el resultado de esa división. Pero si la división no está bien hecha, si se está dividiendo en 0, quiero que le indiques un mensaje que en este caso es no se puede dividir entre 0. Aplicando esta función que estamos viendo, sí punto error. Observen por favor que aquí ya me sale el mensajito que acabamos de poner. No se puede dividir entre 0. Pero si ponemos otro número, por ejemplo el 2, 10 dividido entre 2 me da 5. 10 dividido entre 5, por ejemplo, me da 2. 10 dividido entre 3 sigue siendo 3,3. El cierre lo único que nos permite es cambiar los errores de Excel. ¿De acuerdo hasta ahí, chicas? Sí, señor. Sí, sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Bueno, luego nos dicen, el aporte para la cooperativa corresponde al 3% del salario para empleados que se encuentren afiliados a la cooperativa. Allí habrá que elaborar un sí, al igual que habrá que hacerlo para el fondo de empleados. Calcule el total deducido teniendo en cuenta las columnas de dinero desde salud hasta fondo de empleados. Calcule el total a pagar teniendo en cuenta el total de vengado y el total deducido. Simplemente habrá que hacer una resta. Pegue los datos de las celdas R186 hasta R190 hasta la columna total a pagar. Aplique el formato nueva contabilidad a los datos de la nómina que lo merite. Guarda el archivo. Creo que hasta ahí no habría ningún problema. Son cuestiones más bien sencillas o que ya hemos venido trabajando. Ese de pegue los datos es como copiar, pegar, no. Sí, copiar y pegar ¿Sí? tal y ¿Copiar y cual. pegar? Sí, tal cual.
Luego nos dicen, bueno, el procedimiento 2 es hacer un gráfico por cuestiones de tiempo. Esta parte sí se las explico yo mañana, que tenemos un poquito más de espacio, o bueno, es un tema que nos da un poquito más de tiempo mañana para explicarlo. Este tema sí es bien sencillito porque lo alcanzamos a explicar ahorita. El procedimiento 3. El procedimiento 3 básicamente nos indica cómo se calculan los porcentajes que debe calcular o que debe pagar la empresa. Observen, por favor, que en la parte superior, voy a borrar esto un segundo. Observen, por favor, que en la parte superior hay una tabla o hay unos datos que dicen salud, cesantías, pero no veo el de salud. ¿Será que lo borra? Aquí debería decir la palabra salud. Ya lo vi. Bueno, esto que estamos viendo acá arriba, que no sé por qué razón está así, por qué razón se borró, lo estábamos trabajando bien. Esta tabla que está aquí arriba, o estos datos que están viendo aquí arriba, entre las filas 3 y la fila 10, son estos datos que estamos viendo acá. Salud, fondo de pensiones, riesgos laborales, bienestar, el SENA, el ICBF, caja de compensación. La idea de esto es determinar cuánto tiene que pagar la empresa en cada uno de estos impuestos o en cada uno de estos valores a pagar. Por ejemplo, para liquidar las columnas salud, fondo de pensiones, riesgos laborales, etcétera, se obtienen del total de vengado menos el subsidio de transporte, bonificación, auxilio de alimentación y gastos de representación, de acuerdo al porcentaje establecido para la empresa de la hoja valores vigentes. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Nosotros estamos pagando o estamos calculando estos datos de forma total, es decir, para todos los 170 empleados que tiene esta empresa. Si nosotros validamos, si nosotros verificamos, al final de la tabla, después de la última persona, que es Andrea, tenemos algo que se llama valor total generado, valor promedio, valor más alto, bueno, entre otras funciones. Y aquí tenemos la suma de cada uno de esos datos. Si nosotros arrastramos esta columna hasta la última, hasta el último punto, que ya se me olvidó en dónde era, digamos que la Z o la doble A, aquí podemos ver, por ejemplo, que de nómina estamos pagando 306 millones, o de salario. Pagamos 2.848.000, o se está reteniendo más bien, en total, para todos los empleados, un total de 2.848.000. Todos esos datos que nos están pidiendo para calcular esa primera tabla, o esa tabla que tenemos aquí, se genera teniendo en cuenta esos datos totales, o esos datos que comprenden todos los empleados. Y en la tabla de valores vigentes nos están diciendo cuánto tiene que pagar en porcentaje de salud, por ejemplo, la empresa, que corresponde al 8.5. Cuánto paga la empresa en el caso de la pensión, que corresponde al 12%. Cuánto paga por el SENA, el 2%. Para el bienestar, el 3%. La idea es que nosotros hagamos esa fórmula, la resta, y luego hagamos la multiplicación para determinar cuánto pagan en total para cada uno de estos gastos. No sé, chicas, si hasta ahí tengan alguna pregunta. De mi parte, no. No, no, señor. Listo. Y por último, vamos a encontrar una hoja que se llama resumen de nómina. Aquí nos están diciendo cuál fue el total para los salarios, cuál fue el total de los días laborados, cuál fue el total de los sueldos que se pagaron, subsidio de transporte que se pagó, y así con cada uno de estos datos. ¿Cuál fue el total de la empresa o de la nómina, digamos, de este mes? Asimismo, nos están pidiendo el valor promedio. Tengamos en cuenta, por favor, que nosotros ya generamos esos datos.
Aquí tenemos el valor total, aquí tenemos el valor total de la nómina, cuántos días se trabajaron en total por cada uno de los empleados, que por ejemplo, para este caso son 4.717. En salario se pagaron 306 millones. Se retuvo, por ejemplo, 2.448.000. Pero ¿qué tenemos en común? Que todos los datos están guardados en una misma fila. Y aquí estos datos me los están pidiendo llevar hacia una columna. ¿Cómo podemos hacer para llevar esos datos a la columna? Buscar H, No, es más fácil, más fácil. sí, más sencillo. Solo con copiar y pegar. Ir a buscar la celda. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar 1, 2, 3, por ejemplo, estos 4 datos o estos 6 datos que son los que ya tengo acá. Los copiamos, damos control C. Obviamente, pues esto habría que hacerlo para toda la fila, pero como primer ejemplo nos sirve. Damos control C. Volvemos al resumen de nómina. Aquí damos clic derecho y buscamos una opción o una ficha por completo que se llama pegado especial. Vamos hacia el final en donde encontramos pegado especial, es decir, todos los tipos de pegado que tiene Excel. Clic derecho, pegado especial y nuevamente pegado especial. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Queremos llevar valores. Es decir, queremos llevar los resultados de los datos que acabamos de generar. El total de la nómina, el total de los salarios, el total de los días laborados, en fin. Como nosotros queremos llevar estos resultados y además los queremos llevar de forma transpuesta. ¿Qué significa transponer? Que si nosotros tenemos datos que están generados en filas, los podemos voltear para llevarlos a columnas. Y si tenemos datos que están en columnas, los podemos cambiar para llevarlos a filas. Valores y luego transponer. Si ya tenemos estos dos, podemos dar clic en el botón aceptar y vean que allí pasa exactamente esto. Lo que teníamos en filas, lo que teníamos en cada una de estas filas, ahora lo tenemos en columnas, es decir, lo volteó, lo cambió. Inténtenlo ustedes allí y me cuentan si les está funcionando. Sí, señor. ¿Sí te funcionó? Sí, señor. Excelente. ¿Y a ti, Ana? Sí, ya lo acabo de poner. La Entonces vean mayoría que es un salen. poquito más fácil. Ujú. Dime. Que pues sale la mayoría en cero por lo que está pendiente por crear todos los conceptos. Así es porque no Pues lo por hemos la calculado. sumatoria. Ujú. Entonces, de esta forma terminaríamos ese proceso. ¿Qué nos está haciendo falta? La relación o la hoja que tiene relación de empleados por área, que es la única que nos está haciendo falta de crear. El comprobante de pago es, vean que esto es una imagen, y este es el trabajo de profundización, pero recuerden que el trabajo de profundización no es obligatorio. Aquí la idea de ese trabajo de profundización es que si yo digito el nombre de una persona, de cualquiera de las personas, automáticamente me digan cuáles fueron cada uno de estos valores que estamos viendo acá, a través de un buscar B. Digamos que la primera tarea sería como ejecutar o llevar a cabo ese formato y luego
establecer las fórmulas, las funciones de buscar B para poder encontrar los datos. Eso en caso de que quieran profundizar. Recuerden que ese trabajo no es obligatorio. La hoja que nos está haciendo falta depende completamente del procedimiento 4. Hay que utilizar unas funciones mixtas, o sea, hay que combinar muchas funciones para llegar a un resultado que no necesariamente es tan sencillo de comprender. ¿Cuál es la idea, chicas? Por ejemplo, yo aquí tomo la palabra facturación, pero yo no quiero facturación, voy a poner jurídica. En el momento en el que yo ponga jurídica, automáticamente aquí me tienen que salir todos los nombres de las personas que trabajan en jurídica y solamente quienes trabajen en jurídica. Asimismo, el total que les deberíamos pagar o el que le estamos pagando a cada una de estas personas. Si yo vuelvo nuevamente acá y ya no cambio jurídica, sino que pongo, por ejemplo, cartera, entonces tienen que salirme las personas que trabajan en esa área de cartera. El proceso no es que sea muy complicado, pero sí requiere un poquito de análisis y de comprensión. Ese ya no lo alcanzo a explicar hoy, me gustaría que lo viéramos mañana, que, pues, que ya tenemos como el descanso y tomamos otra energía para poderlo ver. Eso significa, chicas, que nos quedaría pendiente para mañana, o sea, para ver mañana el procedimiento 2 y el procedimiento 4. Y finalizaríamos la guía 3, la guía del día 3. Recuerden que para el día 2 solamente estamos pidiendo que se suba la guía 8. Para el día 3 solamente estamos pidiendo que se suba el archivo que corresponde a la nómina. Y el día de mañana también solamente tenemos que ver una guía. Esa guía se enfoca principalmente en cianidad. Realmente no es que sea muy difícil, pero es un tema nuevo y es un tema que tampoco hemos visto. Ok, No sé si entonces tengan alguna pregunta hasta aquí. hoy solamente dices que subimos el archivo de nómina. Para el día 3, sí, solamente el archivo nómina. Que es el que estuvimos trabajando ahorita con todos los... O sea, se sube ese archivo con todos las demás pestañitas, por decirlo así, pero independiente de si se pueden desarrollar o no. ¿Sí? Pues la idea es que entonces lo subieran mañana cuando nosotros viéramos la explicación del procedimiento 2 y el procedimiento 4 que nos estaría haciendo falta. Ok. Entonces sí sería mejor subir esta evidencia el día de mañana para que quede todo completo y no vaya a quedar como si no lo hubiéramos terminado. Sí, es mejor. De acuerdo. Ok, listo. Se van a dar cuenta que la herramienta que nos hace falta es bastante chévere, bastante interesante porque se pueden comprender o se pueden ver un poco más de Excel avanzado. O sea, digamos, lo que se puede comprender cuando se trabaja un poco más fuerte. O sea, sí, ese último paso es como más bien para determinar los gastos por cada uno de los centros de costo, ¿no? Como el de las áreas de la empresa. Está como interesante. Sí, correcto. Y tiene bastante análisis sobre todo. Sí. Entonces, bueno, chicos, me voy a quedar aquí conectado hasta la 1 para responder cualquier duda que tengan en cuanto a la guía del día 1, 2 o 3. Y nos veríamos mañana nuevamente a las 7:30. Vale, sí, señor. Bueno, gracias. Chao, que estén bien. Gracias, Chau, chao. chao.